Agustín Villegas, nacido Juan Agustín Villegas Gómez el 11 de abril de 1941 en la Ciudad de México, fue una figura venerada en el mundo de la música mexicana, mejor conocido como el vocalista principal y compositor de la icónica banda romántica Los Solitarios. Su voz, rica en emoción y sinceridad, llevó éxitos atemporales como Sufrir, No debes llorar y Mi amor es para ti, que resonaron profundamente con las audiencias de todo México, América Latina y la diáspora hispanohablante en los Estados Unidos. Villegas no fue solo un cantante, sino un símbolo cultural, representando el fervor romántico de la escena musical de Tijuana en las décadas de 1960 y 1970. Su vida fue un tapiz tejido con triunfos artísticos, luchas personales y un legado perdurable que dio forma al género de la balada romántica. El 6 de mayo de 2020, a los 79 años, Villegas falleció en su hogar en Tijuana, Baja California, oficialmente debido a un paro cardiorrespiratorio. Su muerte marcó el fin de una era para Los Solitarios y dejó un vacío en los corazones de los fans que apreciaban su música. Sin embargo, los rumores de controversia en torno a su fallecimiento insinuaron una historia mucho más compleja que los informes oficiales, ensombreciendo sus últimos días. La trayectoria de Villegas, de joven soñador en la Ciudad de México a artista célebre y hombre que lidia con desafíos personales y familiares, es una historia de pasión, perseverancia y profunda complejidad humana. Agustín Villegas nació en una familia numerosa, el tercero de 11 hijos de Luis Villegas y Trinidad Gómez Hernández, en la bulliciosa metrópolis de la Ciudad de México. La década de 1940 en la Ciudad de México fue una época de gran vitalidad cultural, con la música, el cine y la radio moldeando la identidad nacional. Criado en un hogar modesto, Villegas estuvo rodeado de boleros, rancheras y el rock and roll de sus inicios, que impregnaron su mente desde muy pequeño. Su familia no era adinerada, pero estaba muy unida, y la música era una presencia constante en el hogar. De niño, Villegas mostró una aptitud natural para el canto, a menudo entreteniendo a sus hermanos con actuaciones improvisadas. Sus padres, aunque lo apoyaron, priorizaron las actividades prácticas, y se esperaba que Villegas contribuyera a los ingresos familiares en cuanto pudiera. A pesar de estas responsabilidades, su pasión por la música nunca decayó, y pasó su adolescencia perfeccionando su talento, cantando en reuniones locales y pequeños locales de la ciudad. A principios de sus 20 años, Villegas tomó una decisión crucial que definiría su vida: mudarse a Tijuana, una ciudad fronteriza llena de intercambio cultural y oportunidades. A principios de la década de 1960, Tijuana era un crisol de influencias mexicanas y estadounidenses, con una escena musical floreciente que atraía a jóvenes artistas ambiciosos. Fue aquí donde Villegas se unió a Los Solitarios, un grupo formado en 1962 por un puñado de talentosos músicos, entre ellos Rogelio, Piki, Armando, Daniel López y Alfredo. Villegas reemplazó a Alfredo como vocalista principal, aportando una energía carismática y una voz que transmitía tanto ternura como desamor. La banda rápidamente cobró impulso, presentándose en clubes y salones de baile locales, con una música que fusionaba el rock and roll con las baladas románticas que pronto se convertirían en su sello distintivo. La llegada de Villegas marcó un punto de inflexión para Los Solitarios, transformándolos en un fenómeno que dominaría la radio durante décadas. Durante las décadas de 1960 y 1970, Villegas vivió una vida inmersa en la música y la interpretación. Los Solitarios se convirtieron en un nombre familiar, y sus canciones cautivaron los corazones de una generación. La vida de Villegas estuvo llena de sesiones de grabación, apariciones en radio y giras que llevaron a la banda por todo México y Estados Unidos. Se casó con Rosa María Ruiz Romero y juntos forjaron una vida en Tijuana, criando una familia que incluía a su hijo, Juan Agustín Villegas Ruiz. A pesar de las exigencias de su carrera, Villegas era un hombre de familia dedicado, y solía llevar a su esposa e hijo de gira cuando era posible. Su hogar en Tijuana se convirtió en un punto de encuentro para sus colegas músicos, donde las sesiones de improvisación nocturnas y las conversaciones sinceras sobre arte y la vida eran habituales. Sin embargo, bajo la superficie de su éxito, Villegas enfrentó las presiones de la fama,
la constante necesidad de producir nuevos éxitos y los desafíos de mantener relaciones personales ante una carrera exigente. Cuando Los Solitarios alcanzaron la cima de su popularidad en la década de 1970, la vida de Villegas era un torbellino de actividad. Las actuaciones de la banda en lugares emblemáticos como las Pulgas de Tijuana atrajeron a miles de fanáticos y sus discos se vendieron rápidamente, lo que les valió reconocimientos como el Micrófono de Oro y la Fresa de Oro. La voz de Villegas se convirtió en sinónimo del espíritu romántico de México, lo que le valió a Los Solitarios el apodo de El Símbolo Romántico de México. Puso su corazón en sus composiciones, escribiendo letras que hablaban de temas universales de amor, pérdida y anhelo. Fuera del escenario, Villegas era conocido por su calidez y generosidad, a menudo asesorando a músicos más jóvenes y apoyando el talento local en Tijuana. Sin embargo, el ritmo incesante de giras y grabaciones afectó su salud y su vida personal, plantando las semillas de los desafíos que surgirían más adelante. En las décadas de 1980 y 1990, Villegas continuó actuando con Los Solitarios, aunque la industria de la música estaba cambiando. El surgimiento de nuevos géneros como el pop y la música regional mexicana significó que las baladas románticas enfrentaran una competencia más dura. Sin embargo, Villegas y la banda se adaptaron, incorporando elementos modernos a su sonido sin dejar de ser fieles a sus raíces. Mantienen una base de seguidores leales, particularmente en Tijuana y entre las comunidades mexicoamericanas en los Estados Unidos. Villegas también incursionó en la actuación, apareciendo en películas como El Contrabando del Paso, La Carpa del Amor y Las Musiqueras, que mostraron su versatilidad y carisma. Estos papeles, aunque no fueron aclamados por la crítica, reforzaron su imagen pública y le proporcionaron una salida creativa más allá de la música. A medida que se acercaba a sus últimos años, Villegas se mantuvo activo, actuando con Los Solitarios hasta solo unos meses antes de su muerte, un testimonio de su perdurable pasión por la música. A pesar de su éxito público, Agustín Villegas cargó con un profundo dolor que ensombreció gran parte de su vida. La mayor fuente de su dolor fueron las tensas relaciones dentro de su familia, particularmente en sus últimos años. Su matrimonio con Rosa María, aunque duradero, no estuvo exento de desafíos. Las exigencias de su carrera a menudo lo mantienen lejos de casa, creando distancia entre él y su esposa y su hijo. A medida que su hijo crecía, Villegas luchaba por superar la brecha creada por años de ausencia, y su relación, aunque amorosa, estuvo marcada por preocupaciones tácitas. Villegas anhelaba ser un padre más presente, pero las incesantes exigencias de la agenda de Los Solitarios hacían difícil cumplir este deseo. A menudo hablaba de su hijo con orgullo, pero también con un dejo de pesar, deseando haber podido ofrecerle más orientación y compañía. Otra capa del dolor de Villegas surgió de la pérdida de familiares cercanos y amigos. Como tercero de 11 hermanos, estaba profundamente conectado con su familia, pero el paso del tiempo trajo consigo pérdidas inevitables. La muerte de sus padres, Luis y Trinidad, dejó un vacío que Villegas sintió profundamente, particularmente a medida que crecía y reflexionaba sobre su propia mortalidad. La comunidad musical de Tijuana también se vio afectada por la tragedia a lo largo de los años, y varios contemporáneos de Villegas fallecieron prematuramente. Estas pérdidas le pesan mucho y a menudo canaliza su dolor en su música, infundiendo sus actuaciones con una profundidad de emoción que resuena en el público. Sin embargo, esta intensidad emocional tuvo un costo, ya que Villegas luchaba por encontrar la paz interior, atormentado por la impermanencia de la vida y la fragilidad de las conexiones humanas. En sus últimos años, Villegas enfrentó una nueva fuente de angustia, una amarga disputa familiar por una propiedad que estalló en violencia. Este conflicto, que afectó a los familiares de su esposa, se convirtió en una fuente de inmenso estrés y dolor. Villegas, quien siempre se había enorgullecido de su capacidad de unir a la gente a través de la música, se encontró impotente para resolver las tensiones dentro de su extensa familia. La disputa no solo afectó sus relaciones, sino que también le afectó física y emocionalmente, agravando sus problemas de salud y arrojando una nube oscura sobre sus últimos meses. El anhelo de armonía y reconciliación de Villegas quedó insatisfecho,
y este conflicto no resuelto se convirtió en una de las heridas más profundas de su vida, un dolor que perduró hasta sus últimos días. La carrera de Agustín Villegas fue una notable mezcla de triunfos y reveses, reflejo de los altibajos de una vida dedicada a la música. Su mayor éxito fue sin duda su papel como voz de Los Solitarios, banda que definió el género de la balada romántica en México. Formados en Tijuana en 1962, Los Solitarios saltaron a la fama a finales de la década de 1960 con éxitos como Sufrir y Mi amor es para ti, que encabezaron las listas y se convirtieron en himnos para los amantes de todo el mundo de habla hispana. La voz conmovedora de Villegas y su interpretación sincera fueron el núcleo del atractivo de la banda, ganándose un grupo de seguidores devotos y el reconocimiento de la crítica. La capacidad de la banda para mezclar rock and roll con baladas románticas los distinguió, y sus actuaciones en lugares como Las Pulgas se volvieron legendarias, atrayendo a fanáticos de todas partes. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, Los Solitarios disfrutaron de una serie de éxitos, lanzando álbumes como Aquel pasado, Seamos amigos y Tumba de amor, todos los cuales mostraron el talento de Villegas como compositor y vocalista. La música de la banda se transmitió en estaciones de radio como XC en Tijuana, consolidando su estatus como uno de los grupos más queridos de América Latina. Las contribuciones de Villegas fueron reconocidas con prestigiosos premios, entre ellos el Micrófono de Oro, la Fresa de Oro y el Heraldo, así como homenajes de los gobiernos de Tijuana y Baja California. En 2008, la Sociedad de Autores y Compositores de México honró a Villegas y su compañero de banda Daniel López con el premio Trayectoria 25 y más, celebrando sus más de 4 décadas de contribuciones a la música mexicana. Estos reconocimientos fueron un testimonio del impacto duradero de Villegas y su capacidad de tocar los corazones de millones de personas a través de su arte. Más allá de la música, Villegas encontró el éxito en la actuación, apareciendo en un puñado de películas mexicanas a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980. Sus papeles en El contrabando del Paso, La carpa del amor y Las musiqueras le permitieron explorar una nueva faceta de su creatividad, y aunque nunca se dedicó a la actuación como carrera principal, estas actuaciones aumentaron su perfil público. Villegas también jugó un papel clave en el fomento de la escena musical de Tijuana, asesorando a jóvenes artistas y colaborando con contemporáneos como Javier Bátiz. Su generosidad y voluntad de compartir sus conocimientos lo convirtieron en una figura respetada a la comunidad, y su influencia se extendió más allá de sus propias actuaciones para dar forma a la próxima generación de músicos. Sin embargo, la carrera de Villegas no estuvo exenta de fracasos y desafíos. La evolución de la industria musical en las décadas de 1980 y 1990 planteó obstáculos importantes para Los Solitarios. El auge del pop, la música regional mexicana y más tarde, el reggaetón cambiaron los gustos del público y las baladas románticas lucharon por mantener su dominio. Si bien Los Solitarios se adaptaron incorporando elementos modernos, nunca recuperaron el éxito de sus primeros años. Villegas, como líder de la banda, sintió profundamente el peso de estos cambios y luchó con la presión de seguir siendo relevante en una industria que cambiaba rápidamente. El riguroso programa de giras de la banda, si bien era financieramente necesario, afectó la salud y la vida personal de Villegas, lo que provocó periodos de agotamiento y agotamiento. Otro revés llegó en forma de dinámica interna de la banda. A lo largo de las décadas, Los Solitarios experimentaron cambios en su formación, y aunque Villegas y Daniel López se mantuvieron constantes, ocasionalmente surgieron diferencias entre los miembros. Estos conflictos, aunque rara vez se publicitaron, se sumaron a los desafíos de mantener la cohesión de la banda. En la década de 2000, a medida que Villegas envejecía, se enfrentó a las exigencias físicas de la actuación, que se volvieron cada vez más difíciles. Sin embargo, su compromiso con Los Solitarios nunca flaqueó y continuó actuando, impulsado por el amor a la música y un sentido del deber hacia sus fans. El concierto del 57º aniversario de la banda, planeado para mayo de 2020, pocos días después de la muerte de Villegas, fue un conmovedor recordatorio de su dedicación, incluso cuando su salud empeoraba. El informe oficial de la muerte de Agustín Villegas, del 6 de mayo de 2020, atribuyó su fallecimiento a un paro cardiorrespiratorio,
una explicación aparentemente sencilla para un hombre de 79 años con antecedentes de problemas de salud. Sin embargo, en los meses posteriores a su muerte, surgieron detalles inquietantes que pusieron en duda la narrativa oficial. Familiares revelaron que Villegas había estado involucrado en un altercado violento apenas 5 semanas antes de su fallecimiento, el 1 de abril de 2020, en la colonia Alemán de Tijuana. El incidente se derivó de una acalorada disputa por una propiedad de su esposa, Rosa María Ruiz Romero. Según familiares, Villegas y su esposa fueron agredidos físicamente por individuos vinculados a la familia de Rosa María, entre ellos su hermano, su sobrino y otro hombre. El ataque dejó a Villegas con heridas graves, incluido un traumatismo en el cuello que requirió atención médica. Tras la agresión, Villegas buscó tratamiento en una clínica local y luego fue trasladado a un hospital, donde fue sometido a una cirugía por la inflamación causada por las lesiones. Su esposa presentó una denuncia formal contra los presuntos agresores el 7 de abril de 2020, acusándolos de violencia doméstica y documentando el incidente.